Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una semana más a Fútbol de Siempre, programa número 66 y volvemos a la década de los 70. Ejercitamos un poquito la memoria, recordamos viejos tiempos, no lo son tanto en este caso porque vamos a hablar concretamente de la temporada 1976-1977. Comenzamos ya. Bienvenido, Juan. Bien hallado. 1976-77, no son muy buenos tiempos para el Real Oviedo, ¿no? No, para Hacía poco que había dejado la primera división. el Real Oviedo, precisamente, tú dices, el año anterior había actuado en la categoría y esta temporada fue una temporada, digamos, nefasta, puesto que marcó el principio, digamos, de una época horrible para el Real Oviedo. Se clasifica en quinto lugar, perdiendo el penúltimo partido en casa contra el Sporting 1-2, y a partir de ese momento, al año siguiente, se baja a Segunda División B y no sigo hablando del tema. Pero se caracteriza esta temporada por dos hechos fundamentales. Primero, hay un decreto por el cual todos los campos de España, de Primera y Segunda División, tienen que estar vallados. Luego explicaremos por los incidentes que hubo en su momento. Segundo, la designación del Mundial, en la cual hay dos sedes en Asturias, que son Oviedo y Gijón. Y después, por último, decir que no hay 2 sin 3. El Madrid había ganado las dos copas, las dos ligas anteriores, y este año, sin embargo, su clasificación es paupérrima, puesto que se clasifica en el puesto 9. De las peores de la historia. Además de otras muchas cosas que vamos a ver cómo hacemos para meterlas en el programa de hoy. Juan, José Luis, bienvenido. Hola. Hay que hablar, bueno, nosotros hablamos de fútbol fundamentalmente, y además de fútbol de competición, nada de cosas extrafutbolísticas, pero es inevitable hablar un poquito de la situación en España. José Luis, algo estaba cambiando, ¿no? Tú la recordarás bien. Año 76, momento de cambios importantes, ¿no? En esta época, pues sí, son motivos de cambio. Y bueno, en lo que se refiere al fútbol, que es lo que a mí me gusta, pues decir que España parece que empieza a levantar un poquitín la cabeza y empieza a resurgir un poco en el ámbito internacional. Habían sido unos años muy oscuros, no sin clasificarse desde el 66 para mundiales, ni para Copas de Europa, ni para Eurocopas. Y luego, bueno, a nivel local, decir que el Ensidesa que sube a la nueva Segunda B y que el Real Avilés por fin sale del pozo de regional. A esa Segunda B, José Luis, que nosotros que hemos criticado ya más de una vez aquí, ese eufemismo. Sí, que bueno, que se inventaron bueno, con ese una nombre, reestructuración, en realidad es la tercera y no tiene por qué tener ningún demérito la tercera, es la tercera categoría del fútbol español y lo mismo es la tercera categoría llamándose tercera que llamándose Segunda B. Pero bueno, no cabe duda que lo importante aquí era el ascenso del Ensidesa y el ascenso del Real Avilés. Y una cosa importante, a partir de esta temporada, el campeonato de España se llama Copa de Su Majestad el Rey. Sí. O sea que es otra de las cosas que cambian en esta temporada. Bien, bueno, pues en estos momentos... y otra cosa, y el debut de una persona que se encuentra aquí. Bueno, sí, por supuesto, ya lo iba a decir ahora. Estamos en la temporada 76-77 y por lo menos en el sentido de la categoría senior, por así decirlo, comenzaba a jugar nuestro invitado de hoy. Se llama Ángel Manuel Álvarez, todos lo conocemos por Camuel, y hoy está aquí con nosotros en Fútbol de Siempre. Camuel, bienvenido a Fútbol de Siempre. Sí, gracias. Porque tú también eres historia del fútbol, ¿o no? Yo le decía a Juan en cierta ocasión, eres de los 5 o 6 mejores porteros de los últimos 30 años en Asturias, por lo menos, ¿no? Bueno, tuve una temporada bastante buena y, como bien recordaba Juan, esta temporada he debutado en el Club Deportivo Ensidesa. La verdad es que estoy muy agradecido a Julio y a Toni Cuervo, que empecé con él también. Y luego la verdad es que sí, fue un portero que hubo una temporadita que estuve bastante bien. Luego, claro, como todo. Duraste poco aquí en Avilés, ¿eh? Duré muy poco porque enseguida me vinieron a buscar de Oviedo y yo de verdad que siempre he sido azul. Incluso aunque antes de ir al Real Oviedo, y luego imagínate ir a un club que es el club de tus amores, que es el club que tú quieres, y encima, vamos, como fui, que marché de martes y debuté de domingo. Para mí una cosa... Luego vendría lo demás, ¿no? Te fuiste a las Islas Afortunadas. Sí, luego estuve en el Oviedo 6 temporadas, ya Juan no me quiso renovar más, entonces me dijo y me tuve que marchar a las Islas y luego ya a Pontevedra y luego ya me quedé en Asturias definitivo. En las Islas bien, ¿no? Porque allí estuviste con grandes jugadores también. Distintos, ¿no? Sí, coincidí con futbolistas muy buenos de la talla de Gilberto, de Rubén Cano, de Camus del Zaragoza, la Saosa, Noli de Las Palmas, había un plantel divino.
lo que pasa es que, claro, allí no salían las cosas tampoco muy bien. Estuve casi 2 temporadas y luego ya me fui a Pontevedra. Pero bueno, no soy de los que se puede quejar del fútbol, aunque a todos nos gustaría llegar a más. Simplemente con saber la mitad de fútbol que saben estos dos señores, yo pudiera llegar a ser futbolista. A lo mejor tú no sabes tanto, tremendo. pero sí lo viviste más. Por lo menos más que José Luis y que yo, que nos vivimos casi de corto. Bueno, Camuel, nombraste a un jugador ahí, Rubén Cano. Es un protagonista importante en esta Liga 76-77. Vamos a hablar de él y de otras muchas cosas que pasaba en España y en el mundo y en Asturias mientras tú debutabas, Camuel, ¿te parece? Pues vemos lo que pasaba en todo el mundo. De todas formas, yo quería decir que algo tiene el agua cuando la bendice, suelen decir, ¿no? Y que un chaval recién salido de juveniles, al cumplir la edad de juveniles, que juegue temporada y media en tercera división, inmediatamente dé el paso al Real Oviedo y se haga titular, algo tenía, ¿no? Sí, suplente de aquella, me acuerdo que fue una anécdota tremenda porque estaba en el banquillo Seoane, un portero en el cual yo los domingos veía el Deportivo de La Coruña y no sé por qué, pero me fijaba porque me parecía un gran portero, no era un hombre español. Y cuando llego al Tartiere el primer día, pues fíjate tú que me dijeron señor Seoane, señor Tensi, pues imagínate lo que le pasa a un chaval de 18 años que sale, fíjate, de aquí del pueblo que me digo, tenía cromos, tenía todo y me había metido en aquel mundo, digo, Dios mío, y el martes me dice que fue el entrenador, que era el último partido, el único partido que ha estado, que era Manolo Ruisosa, luego vino Sabino Barinaga en PC y me dijo, chiquito, prepárate que el domingo debutas. Y digo, pero este domingo ya, y era un jueves en el Cristo entrenando. Y dice, sí, el domingo debutas contra el Calvo Sotelo, me recuerdo. Y hasta final de liga ya jugaste todos los partidos. Todos los partidos y he estado luego pues exactamente 4 temporadas, prácticamente con Nando y Josu casi todas, y luego jugó Viti una temporada que vino José Víctor también, luego José María, pero en Oviedo sí tuve, con Nando estuve las 3 temporadas de titular, jugué 40 y pico partidos cada temporada. Bueno, pues ella es, después de esa entrevista larga que ya nos ha hecho Camuel, nuestro invitado especial de hoy, vamos a empezar con el programa, como siempre, con la pregunta que les planteamos al inicio y que les contestamos al final. Y hoy va a ser una especie de homenaje al guardameta. Está con nosotros Juan Mesa, como siempre, está también Camuel, y la pregunta va a ir de ellos. Pues es bastante curiosa. En una liga española de primera división, un portero, un guardameta, llegó a ser pichichi de su equipo. Algo muy difícil, yo solo conozco este caso, y además estamos hablando de primera división. Vamos a ver si ustedes se acuerdan o aciertan de qué portero se trataba. Un portero que fue en una temporada en primera división pichichi de su equipo. Yo no sé, Camuel, si tú lo sabes, no lo digas en todo caso. De todas maneras, no sé si llegaste a meter algún gol tú. ¿Llegaste a meter alguno de penalti? No, yo la verdad es que he sido inteligente en escoger de portero, porque si es ahora que hay que jugar con los pies, no sé la que armaría. ¿Viste? Ahora no se puede coger el balón. Este portero estaría un poco loco también. Yo creo que también. Además de sobrenombre. Sí. Camuel, siempre se dice eso. Pero bueno, sí. Este tenía el sobrenombre. Completamente identificado con Bueno, pues a ver si saben de qué se trata. Un portero que fue pichichi de su equipo en primera división. Al final se lo resolvemos. Venga, comenzamos ya porque vamos un poquito lentos con todos los resultados a nivel internacional que dio de sí la temporada 76-77. Son muchos y variados. Comenzamos. Ahí vemos ya la Copa Intercontinental del año 76 en el partido de ida en el Olympia Stadium de Múnich. Bayern 2, Cruzeiro 0, goles de Torpedo Müller y Kappelmann. Vamos a ver lo que pasaba en el partido de vuelta en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Este resultado que vamos a ver a continuación: Cruzeiro 0, Bayern 0. Por lo tanto, Sepp Maier, Anderson, Beckenbauer y compañía, campeones del Intercontinental del año 76. Pasamos a la Supercopa de Europa. El partido de ida, nueva presencia muniquesa, Bayern 2, Anderlecht de Bruselas 0, marcaba Müller en doble ocasión, y en el partido de vuelta este resultado: Anderlecht 4, goles de Rensenbrink, el holandés 2, Van der Els y Ari Hahn. Müller marcaba para el Bayern de Múnich, por lo tanto el Anderlecht campeón de la Supercopa de Europa. Vamos con el torneo más importante a nivel de clubs, no solo de Europa, sino quizá también del mundo, como es la Copa de Europa 76-77. La final se jugaba en el Olímpico de Roma. Con este resultado: Liverpool 3, goles de Terry McDermott, Smith y Neil de penalti. Marcaba Alan Simonsen para el Borussia Mönchengladbach. Por lo tanto, Liverpool, su primera Copa de Europa. Hablamos ahora de la Recopa, partido único. Los goles en los últimos 10 minutos: Hamburgo 2, goles de Volker de penalti y Felix Magath. De nuevo Anderlecht, esta vez perdía el equipo de Raymond Goethals. Hamburgo campeón de la Recopa.
Estamos ya con la C3 o Copa de la UEFA, seguimos con la temporada 76-77. En el partido de ida, presencia española, Juventus de Turín 1, gol de Marco Tardelli, Athletic de Bilbao 0 en el Comunale, en San Mamés. El siguiente resultado: Athletic 2, goles de Irureta y Carlos Ruiz, marcaba Bétega para la Juve, por lo tanto ese gol daba el título de la UEFA a los juventinos, dejó escapar esa oportunidad de oro el Athletic de Bilbao. Y damos el salto ya a Sudamérica, la Copa Libertadores, partido de desempate. En la ida ganaba 1-0 Boca, en la vuelta ganaba 2-0, perdón, el mismo resultado de 1-0 Cruzeiro, y en el desempate del Centenario de Montevideo, Boca Juniors 0, Cruzeiro de Belo Horizonte 0. A los penaltis ganaban los Ceneices, los argentinos, 5-4. Bueno, pues esos todos los resultados. Juan, ¿qué es lo que más os llama la atención? Así de, bueno, supongo que el Liverpool, ¿no?, que empezaba una nueva... Bueno, a mí personalmente, época, ¿no? A mí personalmente, y recuerdo que en aquella época, Camol se acordará también, que el Borussia Mönchengladbach no era prácticamente conocido. Era un equipo que había salido en los años 70. Finales de los 60, sí, había conseguido la tercera plaza, y luego, curiosamente, me parece que solamente tiene 5 títulos, y los únicos 5 títulos de Bundesliga que tiene son conseguidos ahí, ¿no?, en el 70, en el 71, me parece que el 75, 76 y 77. Con Hennes Weisweiler, ¿os acordáis? Sí, el entrenador que estuvo aquí. Como entrenador, con Simonsen, con Stielicke, como nombrabas tú antes, con Heinkes, con Bonhoff. Tenía un equipazo impresionante. Kappelmann me parece que estaba también. Los alemanes estaban en boga. Vamos a ver, antes de nada, antes de hablar de esa Copa de Europa, por lo menos 2 jugadores. Bueno, no, miento, vamos a empezar con la Copa de Europa mejor. Sí, que es lo más importante del año para que no nos vayamos por otros derroteros. Vamos a empezar viendo el equipo, ese equipazo que tenía el Liverpool Football Club, que conseguía su primera Copa de Europa, además de los alemanes, pues los ingleses también estaban pegando fuerte. Ahí vemos prácticamente toda la plantilla, con Jones, Thompson, Ray Clemens. ¿Te acuerdas, Camuel, de Ray Clemens? Todo un guardameta récord también, ahí lo vemos con su clásica camiseta verde. Vemos también a Hansen, a Tosak, vemos a John Benjamin Tosak, que aunque no jugaba la final, formaba parte de la plantilla de Liverpool. Lo vemos arriba del todo a la derecha, de pie. En la fila del medio vemos a Moran, que era el segundo entrenador, a Kenny Dalglish, que tampoco jugó la final, era una de las figuras del equipo, Fairclough, Ray Kennedy, Johnson, Neil, el lateral, Joe Fagan, que era ayudante del entrenador principal, luego también sería primer entrenador, y abajo vemos a Jimmy Case, a Callahan, a Smith, a Boss Paisley, el mítico entrenador del Liverpool, a Hughes, Hayway y Terry McDermott, un auténtico equipazo. Hughes me parece que murió hace muy pocas semanas. Comentaron en televisión que habían guardado un minuto de silencio por Emily Hughes, el primero lateral y luego cuarto defensa de... El Liverpool es una referencia, Camuel, ¿no?, de siempre, ¿no? Bueno, que por España intervino el Real Madrid en esta competición. El Liverpool en el primer partido... Mira, vamos a ver, Juan, la final. Vamos a ver la final antes de nada, Vamos a empezar viéndola y luego lo comentas. 60.000 espectadores en el Olímpico de Roma, y este es el gol de McDermott, tras acción de Tommy Smith. Dijo McDermott en su día que lo vio muchas veces. Y el golazo de Alan Simonsen, ahí lo vemos con la zurda, en el minuto 51, ya en la segunda parte, empate a 1. Se iba a volver a adelantar el Liverpool con este gol al saque de esquina de Hayway, que se lo toma con mucha calma. Un 9 sacando de esquina no es muy habitual. Ahí vemos a Hayway, va a sacar el córner a la olla, como suele decirse, y ahí lo va a rematar Smith. Tommy Smith, un jugador que ya estaba casi en las últimas en el Liverpool, y menuda despedida, aunque estuvo al año siguiente todavía, era como una despedida para él. Vemos el jugadón de Kevin Keegan, entra en el área y es objeto de penalti. Kevin Keegan también marcó una época en el fútbol inglés. Es Phil Neal el que va a batir a Cargus, el guardameta... No, perdón, a Nave, era Nave, el guardameta de Cargus era... K-N-E. Y vemos ahí grandes figuras de Liverpool, como decíamos, Terry McDermott, Juan, el autor del primer gol. Vamos a ir viendo primero y luego comentamos. 3 jugadores importantes como Tommy Smith, Callahan y Neal, ahí los vemos con la Copa de Europa. Recordemos que era la primera que conseguía el Liverpool, que si no me equivoco tiene 3, ¿no? Creo. 3 o 4. 3. Ya me pones en duda. No, creo que son 3. Y el mítico entrenador que decíamos, Bob Paisley, que tomó de alguna forma el relevo
de aquel otro gran entrenador, que ahora no me viene a la memoria, que también estuvo muchos años, y las figuras que decíamos del Borussia Mönchengladbach, como Alan Simonsen, que vendría a España, Rainer von Hoff también, Samuel, también vendría a España, al Valencia. Aquí hasta esta época el conocido en España era el Borussia de Dortmund, que era el que más conocido y tenía Sin embargo, a la final llegaba al Mönchengladbach, ¿no? Vemos a Uli Stielike, que luego lo ficharía al Madrid después de esta temporada precisamente, y también otro personaje muy conocido en España, Jupp Heynckes, que era un gran extremo, aunque aquí sobre todo la gente joven lo conoce como entrenador, ¿no? Es curioso porque el fue Madrid, campeón del mundo, Heynckes, ¿no? Fue campeón, estaba suplente, no llegó a jugar pero a fue final, campeón pero del mundo, que, sí. Es curioso porque el Madrid iba a buscar a Wimmer, que era un gran extremo también, y sin embargo parece ser, dice la leyenda, Camuel, que Bernabéu dijo aquello de fíchenme a ese del bigote que tiene tan mala leche, o algo así. Pues puede ser. Que era Stielike, que era un jugador. Sí, bueno, ya da un gran rendimiento en Madrid. Futbolista, El Madrid, decías, Juan, que había quedado eliminado por el Brujas. Muy no, mal, es que el Real Madrid tuvo que jugar los dos partidos fuera de su campo. El primero lo tuvo que jugar en Valencia, donde eliminó al polaco Stalmiel, y después fue eliminado en Málaga fue eliminado por el Brujas. Es decir, que los dos partidos los tuvo que jugar fuera de su feudo. Un desastre el Madrid esta temporada. Sí, en todos los aspectos. En general el fútbol español. No obstante, puedo decir también que el Liverpool no tuvo enemigo, hasta la final no tuvo prácticamente enemigo. El primero jugó en 16avo de final con un equipo de Irlanda del Norte, el Crusaders. Después, en octavo de final, al Trabzonspor. En cuarto de final, con el Saint-Étienne. En la semifinal, al Zurich, y la final, como acabamos de decir, el Borussia. Sorprendente, el Fútbol Club Zurich llegó a la semifinal, que no es el Grasshopper, sino el otro equipo de la ciudad helvética. Quiero decir que fue los enemigos que se enfrentó, pues fueron mucho más superiores los del Borussia, con que se enfrentó al Austria de Viena, al Torino, al Brujas, que habíamos hablado, y por último al Dinamo de Kiev. Tampoco era para tanto. Que yo lo más viejo que me acuerdo del Ensidesa es casi ese año tuyo y el anterior en segunda división. Sí, segunda. Eres una especie de diablos rojos también. Igual tenéis un espejo en el Liverpool y también en el Ajax. Vestís aquel rojo. Vestíamos, además te voy a decir que de aquella camiseta yo creo que todos los futbolistas estábamos encantados. Nos encantaba que el equipo contrario tuviéramos que cambiar siempre nosotros. Era una camiseta que se cogió un cariño, no sé por qué, y hombre, de aquella época ya y época anterior, era cuando la famosa defensa de hierro, que de verdad que la Ensidesa tenía un equipazo, pero fuera de serie. Sí, ¿te acuerdas de aquellos pantalones brillantes que se decían? Me recuerdo, llamaba la atención, ya te digo, por la vestimenta, y decía, pero no podemos vestir todos los domingos con... Y era como la camiseta del Ajax, que es que encantaba a todos los futbolistas. Pero claro, el granate era el granate. Bueno, pues seguimos hablando un poco de fútbol internacional. Si dejamos de un lado la C1, la Copa de Europa, vamos a ir viendo más protagonistas en sentido internacional. Por ejemplo, la Copa Intercontinental, que veíamos antes que la ganaba el Bayern, empezaba Karl-Heinz Rummenigge, un gran extremo, por todos conocidos, Samuel, una referencia también del fútbol alemán. Y otro jugador que no se habla tanto de él, siempre está a la sombra de jugadores como Torpedo Müller, como Beckenbauer, como Sepp Maier, pues es Kappelmann, que marcaba un gol en la final. Por eso hoy lo mostramos aquí también. Hay que hablar un poco de todos, ¿no? Pero fíjate, con el Cruzeiro estaba Neliño, el famoso Neliño, estaba Joãozinho también, estaba Raúl, un portero que años después todavía fue internacional varias veces, ya jugando en el Flamengo. Otro personaje muy importante de esta temporada es Raymond Goethals, que tristemente fallecía también hace pocas fechas, entrenador belga que hizo grande al Anderlecht de Bruselas. Este año consigue la Supercopa, que es un trofeo en principio no tan importante como la Copa de Europa, pero también está ahí. El Anderlecht era un gran equipo. Juega la final de la Recopa. Juega la final de la Recopa, por eso. Raymond Goethals, que también es un técnico para el recuerdo. Y hablando de esa Recopa, Juan, que tú comentas, pues a ella llegaba otro equipo alemán, el Hamburger o el Hamburgo Fútbol Club, con su gran guardameta. Hoy hablamos mucho de guardametas, Samuel. Karbus. Este es otro mítico guardameta de la Bundesliga, de la cual no solo se debe de hablar de Sepp Maier. Karbus jugó muchísimos lo que pasa es que Maier los tapaba todos, prácticamente. Claro. En Alemania se hablaba de Maier primero que nadie. Primero fue Tilkowski, luego fue Maier y haciendo esa relación que yo suelo hacer a veces de aquel Ensidesa con el fútbol centroeuropeo, Samuel, aquí vemos a Manny Kalf, aquel lateral impresionante de la selección alemana y también del Hamburgo, que tenía un recorrido increíble y que yo siempre lo relacionaba con el mítico Ballina, con tu compañero Ballina. Precisamente de este CAR, como tú acabas de decir muy bien,
fue el único del Hamburgo que fue a la selección del Mundial del 78. El 78, De todo el equipo del Hamburgo. Félix Magath, ¿no fue? Félix Magath, porque No. era un gran equipo, un gran jugador también, ¿eh? Félix Magath, el capitán. Bueno, pues Magath seguimos, no llegó ahí. Bueno, pues seguimos hablando de fútbol internacional y tenemos que hablar de la UEFA. Y tenemos que hablar de un equipo español. Bueno, vamos a hablar aquí un momentín ¿De más. la Recopa querías comentar algo? De la Recopa sí, que el Atlético de Madrid Y llegó hasta... yo del Anderlecht quería hablar un poco pues también. comentar. El Atlético de Madrid llegó hasta la semifinal, donde precisamente fue eliminado por el Hamburgo, que sería el campeón. Y había eliminado al Rapid de Viena, al Heido Split y al búlgaro del Levski Spartak. Y cayendo en la semifinal con el Hamburgo, ganando 3-1 en casa y perdiendo 0-3 fuera. Y el Nápoles se enfrentó al Anderlecht. Me sorprende, va a hablar ahora Nápoles. un poquito. Me sorprende el Nápoles que llegara a las semifinales. Y ahora va a hablar del Sí, Anderlecht porque el de Nápoles José en Luis. esa época pues prácticamente todavía no. Nada, no era nada, no. ¿Querías hablar algo del Anderlecht? del Anderlecht. Sí, bueno, el Anderlecht que tenía cantidad de jugadores conocidos en esa época ya, de los que, incluso algunos de los que habían, de los tristemente célebres para nosotros, aquellos que habían eliminado a España en el 70, para que nos evitaron ir a México, pues todavía había varios de ellos, como estaba Van Beens, estaba Van Beens, no Van Ings, Van Beens, el defensa. Estaba Van der Els, una gran figura, estaba Koek, que estaba empezando, estaba Vercauteren, que estaba empezando ya. Luego estaba Dox, uno de los centrales que había jugado contra España, estaba Thyssen, también había jugado contra España. Y luego, claro, los dos, Han y Resenbrink, que bueno, eso ya eran dos estrellas. Eran dos estrellas que eran muy parecidos físicamente a Cruyff, ¿no? A Resenbrink, el extremo era delgadín, así también. Quizá más alto, ¿no? Sí. Y como un poco más torpón, pero tenía una zurda increíble. Bueno, torpe yo creo que no tenía mucho. Hombre, Lo que comparado pasa es con que, Cruyff, comparado con Cruyff, claro. Como dice el chiste, depende con quién, o sea, comparado con además quién. pasó la historia por meter el gol número 1000 de la historia de los mundiales en Argentina, fue precisamente. Romy Resenbrink ganó también una recopa, creo, con el Anderlecht. Sí, en esta época sí, el Anderlecht andaba casi siempre por la cabeza. Es que hablar de Cruyff, yo he tenido la suerte de jugar contra él. Juan se acordará en un Levante Oviedo, donde hemos empatado ya a 2. Cuando estaba en el Levante. Cuando estaba en el Levante, hemos empatado a 2 allá. Es un partido tremendo porque era un contrato que tenía con el presidente que jugaba y cada vez que jugaba un partido, de aquí no sé si eran 5 millones de pesetas. Iba en función de la recaudación, creo. En función de la recaudación, y el partido que fuimos nosotros estaba, me recuerdo, con el número 9 Eulate. Con el 7, Luego vamos a hablar de con él. el 7 Sí, Pousada Eulate juega la y con el final. 11 Campuzano. Pousada del Deportivo. Y llegó Johan Cruyff y al parecer no llegaba a un acuerdo con la cantidad económica, y entonces Eulate tenía el 9 y llegó el presidente, que esto fue visto y comentado por todos nosotros en todas las expediciones de lo que se habló. Al llegar el presidente se ve el utillero decirle a Eulate, trae el 9 porque estaba con la camiseta número 9 y la puso Johan. Salió Johan Cruyff porque había cobrado la cantidad estipulada que tendría. Y Eulate a callar. Nos ha metido 2 goles, uno minuto 16, otro minuto 28 y en el 41 pidió el cambio. Y luego empatamos nosotros a 2 con goles de Herrera y de Sebas. Me recuerdo Los bien. goles descontarían. Yo la verdad es que fue increíble. Yo me acordé siempre de eso, incluso traje toda la prensa porque a mí me salió un partido tremendo allí también. Y la verdad es que lo cogí el diario de Levante y lo fui porque el título arriba es Levante 2, Real Oviedo 2 y abajo pone Cruyff 2, Camuel 2. ¿Qué son los dos goles recibidos por tú y que mejor recuerdas, ¿no? Pues que te los meta Cruyff, ¿no? Nos tiene que recordar, y más que yo lo tendría que recordar Antuña y Vicente, que era el que lo marcaban, porque aquello era tremendo. Que se les iba por todos lados, ¿no? Aquello era tremendo. Bueno, pues hablamos un poquito de la UEFA, que está el Atleti de Bilbao. Sí, Primero sí, vamos sí, a ver sí. imágenes. Vamos a ver imagen de ese Athletic y comentamos algo. Ahí estamos ese Athletic de Koldo Aguirre. Aquí vemos el equipo que se enfrentaba en el partido de vuelta. Lo tenía casi todo a favor, pero no pudo ser. Vemos a Iríbar, a Carlos, que fue suplente de aquella tarde, aunque luego marcó un gol en esa vuelta a la final. Vemos a Alexanco, muy joven. Vemos a Villar, el actual presidente de la Federación, a Escalza, a Lasa y a Zaldúa. ¿Te acuerdas de Zaldúa? Zaldúa, ¿cómo no? Era el portero suplente de Iríbar. Precisamente tiene un restaurante en Bilbao y hace 6 meses o 7 me llevaron ahí a conocerle. Era bastante alto, ¿eh? Bueno, sigue siendo. Con las rodilleras, siempre. Ahí lo vemos arriba. Y abajo está, pues, jugadores como Dani, Irureta, Amorortu, Guisasola, el gran Churruca y los hermanos Rojo, el primero y el segundo, que fue suplente también aquella tarde. Eliminó a Lupes de Dosta, al Basilea, al Milán, al Barcelona, al Molenbeek, pero no ganó un partido fuera. Yo recuerdo que hizo un partido extraordinario en el partido de casa. Vamos a ver quién era su rival. El rival era el que vemos a continuación, la Gran Juventus de Turín, o la Vecchia Signora, que también se le conoce. Benetti, Este es el equipo de la ida, ¿eh? En la vuelta juegan los mismos.
Cucuredu, Caucio, Gentile, Tardelli, Boninsegna y Furino. Y Furino, que era el capitán, si no me equivoco. Es curioso, este equipo, yo es el único que recuerde, no sé si habrá más, a lo mejor posiblemente hay más, que en los dos partidos, ida y vuelta, eran todos internacionales, los 11 titulares y el suplente que salió. Gori. En uno de los casos Gori y en otro caso Spinozzi. Otro portero para el recuerdo, Camuel, Dinozov, Dinozov, también con camiseta verde, grandísimo. como Clemens. Era un gran equipo y ganaba la UEFA de este año. Y 8 de esos fueron al Mundial de Argentina al año siguiente. Fijaros qué joven está ahí Tardelli, Marco Tardelli, tercero agachado Sí, por la Tardelli derecha. era casi el más joven del equipo en ese momento. Vemos también a Gaetano Chirea, tristemente fallecido en accidente de tráfico, es el segundo de pie por la derecha. Y sin embargo Benetti, que fue una de las grandes figuras Benetti. en el Mundial del 78, parece casi un anciano. Era un pulmón, Benetti. Sí. Y fue una de las grandes figuras. Sin embargo, luego el Mundial de España ya era tan veterano que aquí no vino. Sí. Y a la derecha arriba del todo, Bétega, el autor del gol decisivo en el partido de vuelta. Bueno, que por España intervinieron el Atleti de Bilbao, como bien decías, el Barcelona y el Español de Barcelona. El Bilbao pasó los 32avos de final eliminando al Iupes Doxa, Sí. el Español al Olympique de Niza y el Barcelona al Belenense. En 16avos el Bilbao eliminó al Basilea, el Barcelona al Lokeren y el Español al Eintracht. Y en octavo el Español eliminó al Feyenoord, el Bilbao al Milán y el Barcelona al Oester de Suecia. Y en los cuartos ya se enfrentaron el Atleti de Bilbao y el Barcelona, quedando eliminado el Barcelona. En las semifinales el Bilbao eliminó al Racing White de Bélgica. Sí. Y la final, como tú muy bien decías, fue en el Comunales 1-0 y 2-0. Juan, Y de los cuales, como muy bien decías, 7 de los jugadores que jugaron con la Juve fueron internacionales en el campeonato siguiente. Pero ya digo que lo importante, lo poco visto es eso, que hayan Sí. sido los Todos, 12 jugadores los 11, que tal, que eran todos ya en 13, ese momento. 13, porque uno No, Gori 12. fue en el Y primero. además, Bueno, 12 cada y además partido. hablando del fútbol italiano con la de grandes equipos que hay ahí. Bueno, pues dejamos el fútbol europeo y vamos a pasar al sudamericano, porque tenemos que hablar de la Copa Libertadores. Como hemos visto ya anteriormente, la ganaba por primera vez, creo que tiene 2, no sé si tiene 2 solo, y si no es así, a ver si nuestro invitado que tenemos creo al teléfono nos lo corrige. Primero vemos al finalista, vemos ahí al Cruzeiro, con Neliño, Osiris, Moraes, C. Carlos, Raúl y Vanderlei, que fue el único que falló en la tanda de penaltis. Y abajo vemos a Eli Méndez, Eduardo, Neca, Eli Carlos y Joao Ciño. Bueno, y ahí tenemos ya creo que a nuestro invitado hoy por teléfono. Hola, buenas tardes. Bueno, Miche, qué alegría. Hasta luego. Creo que estamos hablando con Hugo el Loco Gatti. Hugo, Hola. bienvenido a Fútbol de Siempre. Hugo, ¿nos oyes? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Encantado de saludarte de nuevo, Hugo. Pues Gracias, igualmente. estábamos aquí esperando la llamada, la conexión contigo, un año importante. Bueno, es increíble porque tú debutabas en primera en el año 62 y te retirabas en el 88. O sea, 26 años en primera división. Exacto. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, yo tengo 60 y espero que Florentino Pérez me compre para competir en el puesto con Enrique Casillas. Todavía estás en ello, ¿no? Bueno, Hugo, en la temporada 76-77 tú ganas la Libertadores por primera vez. Sí. Tardaste mucho, pero lo conseguiste. Sí, ahí yo ya tenía como cerca de 30 y pico de años. Ajá. La primera Libertadores que gana Boca la ganamos con un penalti que yo le detengo al brasilero Vanderlei. Y ahí Boca gana la primera Copa Libertadores. Efectivamente. Y bueno, eso todavía te lo agradecerán por la calle, Hugo. Sí, el cariño acá de la gente, de la afición hacia mí es de todas las banderas. Sí, gracias a Dios el público argentino me quiere muchísimo. Bueno, Hugo, como dijimos antes, el programa de hoy de Fútbol de Siempre es casi como un homenaje al guardameta, al arquero, al guardaballas. ¿Cómo más se dice? Al cancerbero. Al cancerbero. La diferencia es que yo nunca fui arquero. Yo fui un jugador de fútbol que en este juego tuve la suerte de usar las manos. Los demás fueron arqueros. Yo fui un jugador de fútbol. Esa es la diferencia mía con los demás porteros. O sea, tú eras jugador de campo, pero te dejaban coger el balón con las manos, ¿no? Claro, en esa época me permitían eso. Entonces era mucha ventaja. Claro, cuando jugaba el loco en un lado. Hugo, aquí en el plató tenemos a dos porteros, Juan Mesa Sí. y Ángel Manuel Álvarez,
conocido por Camuel. Los dos jugaron en el Real Oviedo y seguro que te querrán preguntar algo, porque vamos... Bueno, adelante. Camuel, tú mismo. Hola, Hugo. Soy Camuel y la verdad es que para mí es un orgullo, sobre todo hablar, porque personalmente no he tenido la suerte, con uno de los mejores porteros del mundo. Aparte, yo siempre me he fijado mucho y sobre todo en los porteros argentinos. Y la verdad es que cuando me ha dicho Jorge que ibas a estar al hilo telefónico, he llevado una alegría tremenda. ¿Y qué te voy a decir? Que para mí eres, vamos, has sido lo más grande. Te voy a decir que sigo leyendo tu crónica que escribes para el diario AS aquí en España, la columna que haces. ¿Y qué te voy a preguntar? Que nada, que he sido seguidor en lo que te he visto. He oído hablar tanto de ti que no tengo palabras para decirte más que un abrazo, mucha suerte, y es un gran honor poder hablar contigo, aunque sea a través del teléfono. Bueno, muchísimas gracias. Con tus palabras no me cabe ninguna duda de que has sido un gran portero y muy inteligente, porque si de alguna manera me tienes presente y me lees en el diario AS porque sos inteligente. Juan, Porque el único periodista que tiene el diario AS bueno soy yo ahí. Bueno, yo Gracias, nada Hugo. más, Un abrazo. Yo tengo, digo, en mi mente siempre dos figuras, una en Europa y otra en Sudamérica, por su longevidad. En Europa yo siempre consideraba a Stalin Matthews y en Sudamérica a Gatti por su dilatada vida futbolística, como acaba de decir él. es muy difícil conseguir lo que ha hecho Hugo Gatti. José Luis, tú no fuiste portero. Tienes permiso para criticarlo. Bueno, no te puedo decir nada. Fue de chavalín me deslocaron un dedo en una parada, así que lo dejé ya, con 7 años. Sí. Hugo Gatti, buenas noches. Buenas noches. Yo siempre fui un gran admirador suyo y de otros porteros argentinos y que siempre, además fue sorprendente la longevidad que tenían. Por eso quería hacer una pregunta. O sea, eran como, por ejemplo, Roma, como Carrizo, que duraron tantísimos años también, aunque no tantos como Gatti. Sin embargo, en esta temporada, al empezar esta temporada, más o menos, Sadurní, que había jugado el año anterior la Copa de Europa con gran éxito, había llegado a semifinales, le obligan a retirarse porque tiene 33 años. ¿Qué mentalidad tienen los argentinos que no hubieran en España para que esto pudiera ocurrir así? No, yo siempre digo que el portero es el jugador que puede jugar yo jugué hasta los 44 y se puede jugar tranquilamente porque el desgaste es mental, no físico. Así de que solamente podemos opinar aquellos que alguna vez hemos jugado de portero a cómo lo podemos hacer y hasta qué edad lo podemos hacer, porque después de los 30 años, cuando el portero recién comienza a progresar mentalmente y comienza a ver el partido distinto. Hugo, te estamos viendo aquí en una imagen con una cinta al pelo. Tú, yo creo que fuiste precursor un poco también de este tipo de detalles, ¿no? Sí, yo comencé a jugar con la vincha, como le llamamos acá, allá a los 20 años, porque me caía el pelo en los ojos, inventé la vincha y ahí seguí. Después me quedaba tipo indio y me gustó y seguí jugando, pero la comencé a jugar porque me molestaba el cabello en los ojos. Oye, Hugo, tú no has venido a jugar a Europa. ¿Por qué te llamaban el León de Kiev? Porque en el año 76 fuimos a jugar a Rusia, a Kiev, con la selección argentina. Ajá. Ganamos 1-0 y yo fui un poco la figura del partido, pero lo que no saben es que hacía tanto frío que jugué con una petaquita de whisky y como estaba borracho atajé bien. Joder, es impresionante. Bueno, a mí lo que más me admira de ti, Hugo, es tu sinceridad, porque tú te autodefinías como el mejor del mundo, así de claro, ¿no? ¿El mejor del mundo? Sí. Sí, tal cual, y lo he demostrado. Evidentemente, por lo menos durante los 26 años que has estado, que es algo impresionante y muy difícil de conseguir. Yo creo que eres el único capacitado, entre otras cosas, para comparar el fútbol de antes y el de ahora, porque tú has estado en los dos momentos, antes y ahora. Sí, el fútbol fue, es y será uno solo. El fútbol es de los jugadores del fútbol. Lo que sucede es que antiguamente la capacidad, el talento y el amor que tenía por este juego el jugador de fútbol no lo hay hoy. Hoy es un fútbol más mediático, antes era un fútbol más puro, más sincero, pero el fútbol sigue siendo uno y los dueños son los jugadores de fútbol. Lo que el protagonismo lo tienen el míster, el técnico, el periodismo, los directivos, y los jugadores de fútbol han vendido un poco ese patrimonio intocable que son los que es de ser el dueño del fútbol. Antes de despedirnos, Hugo, ¿coincidiste con Enzo Ferrero en el Boca? No, cuando Enzo se está yendo de Boca, yo paso a Boca.
está yendo a España y yo paso a Boca, pues yo pasé a los 32 años, yo pasé a Boca Juniors. Sí, José Luis. Yo quería preguntarle, Hugo, si coincidió con Amadeo Carrizo en el River cuando empezaba Hugo Gatti. Sí, cuando yo paso a River tenía 18 años y Amadeo tenía 38 y jugamos el puesto, lo compartimos 5 años, sí, tuve la suerte de estar con uno de los, de alguna manera, el maestro mío que fue Amadeo Carrizo. Y tú eres el nuestro, Hugo. ¿Cómo? Que tú eres el nuestro maestro. Claro, pero lo que pasa es que yo superé al maestro, el alumno superó al maestro, en este caso Amadeo Carrizo. No cabe duda, Hugo, que ha sido un placer enorme por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, yo para la primavera pienso estar en España, así que los voy a visitar y acercarme en un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Ojalá, muchas gracias a ti, Hugo. Muchas Bueno, gracias, gracias. Hugo. Adiós. Un auténtico fenómeno, ¿Viste? Me gustó eso que dijo Camuel, Yo no fui portero, fui jugador y me dejaban coger el balón con la mano. Es que Qué guapo, lo del portero son frases que siempre tenía, y ahí Juan puede decirte, y siempre digo Juan porque Juan tiene toda la historia del Oviedo y todo, y es cuando Sabino Barinaga decía que el portero que era una vedette. Y yo un día le dije, mister, ¿y por qué dice que es una vedette? Dice, mira, porque tú vas a un music hall y ves a 10 chicas preciosas, pero con plumas amarillas. Pero sale una que tiene con pluma roja, con pluma azul, con pluma... Y dice, esa es la vedette. Los 10 restantes visten de un color y tú vistes como te da la gana. Por eso son frases que te quedan, y para mí, yo te digo, me ha dejado porque además yo, vamos, el fútbol argentino, sobre todo este señor, el loco Gatti, he oído hablar tanto de él, que fíjate tú por dónde, aunque sea aquí, fíjate tú, estoy que se me puso carne de gallina. Ha sido bonito hablar con Hugo Gatti, Para mí ha sido precioso. Bueno, pues vamos a ver el equipo ese de Boca que ganaba la Libertadores por primera vez en su historia. Fíjense para lo que es el Boca Juniors, los Cenices, para los argentinos. Pues ahí vemos al equipo que estaba compuesto por Roberto Mouzo, Rubén Suñé, Francisco Sá, el gran Pancho Sá, Vicente Pernía, Hugo Gatti, ahí lo vemos con la cinta, y Jorge Ribolfi. Y abajo está Ernesto Mastrangelo, Jorge Benítez, Daniel Pavón, Darío Feldman, que luego vendría al Valencia, y Alberto Tarantini, muy joven. Tan jovencín que Muy casi joven. no se reconoce, del que quedó joven. campeón del mundo pues al año siguiente. Al año siguiente. Bueno, y no nos salimos, tenemos que avanzar, tenemos que ir muy rápido ya, y antes de despedirnos del fútbol internacional tenemos que mostrarles esta imagen que viene a continuación. Ahí está. Se trata, ya lo han visto, tanto en la foto, a lo mejor la foto no la reconocen muy bien, pero es el que ven ahí en pantalla, Diego Maradona, que debutaba en Primera División con el Argentinos Juniors ante el Talleres de Córdoba, concretamente el 20 de octubre de 1976, y es la foto de la izquierda de ese día. Tenía 15 años y 10 días después iba a cumplir 16. Sustituyó a su compañero Giacobetti y lo primero que hizo fue un caño a Cabrera, jugador de Talleres. 3 semanas después marcaba su primer gol, que lo vemos arriba a la derecha, a Lucangioli, el meta del San Lorenzo del Mar del Plata. A partir de ahí ya comenzó una leyenda que acabó mal. ¿No, Camuel? Acabó mal. Sí, la verdad es Pero que bueno. era una maravilla. Y es ahora, la verdad que cada vez que le ves te caen a los pies, porque es una pena, porque es un futbolista que yo creo que lo hacía todo tan fácil, que no había otro como él. Es que hacía lo que quería. Pero ya ves, la vida de estas... Pues empezaba, Lo que no tenía que ser, pero así es la empezaba él cuando Hugo Gatti ganaba la Libertadores y cuando tú empezabas en el SIDES. Pues fíjate. Coincidió. Bueno, pues dejamos ya el fútbol internacional y vamos ya con la selección muy rápido. Tenemos que ir rapidísimo porque se nos ha hecho un poco larga la llamada. Es que es tan bonito hablar con gente así, se nos va, claro. se nos va. Bueno, vamos rápido con la selección española. Vamos a ver los resultados que acontecía con el absoluto español de esta temporada. Concretamente, en la clasificación para el Mundial, con Ladislao Kubala de entrenador, España 1, Yugoslavia 0, marcaba Pirri de penalti, y el otro partido, Rumanía 1, España 0, marcaba Benito en propia puerta. Luego recordemos que nos clasificaríamos, pero eso sería temporada siguiente. Y estamos ya con los amistosos, que hubo 2 también. En Dublín, Eire 0, España 1, gol de Satrústegui, y en el Rico Pérez de Alicante, España 1, Hungría 1. Marcaba el gran Juanito para España, el día que debutaba Arconada, por ejemplo. Y Marañón también. Vamos a ir viendo ya los debutantes de esta temporada con el seleccionado español. Todos nos van a sonar muchísimo, Camuel. Juan Gómez, Juanito, malagueño de Fuengirola, extremo del Burgos. Sí. Está en el Burgos en este momento y es... Sí, porque había sido Internacional rechazado absoluto. por el Atlético de Madrid, que no lo consideraba válido para jugar en el que Sevilla. coincidió con Esteban
el lateral nuestro, Goyo Esteban, Goyo en Esteban, el Atleti Madrid, que siempre me ha hablado mucho de él. Ajá, Esta sí. temporada en el Burgos Siempre estaba con coincide, Kini. Con Kini, el extremo, Kini, el Con extremo Kini, del el extremo, el Oviedo. asturiano. el extremo del Oviedo, no el Kini conocido el por Oviedo, todos. el Oviedo. Vemos ahora a Eugenio Leal, Eugenio. natural de Carrinches, un pueblecito de Toledo. Era centrocampista del Atlético de Madrid, fue 13 veces internacional y jugó en el Sporting también. Sí, estuvo cedido en el cedido. Sporting, sí, de más joven, sí. Un jugador conocido por Camuel. Sí, sí. Rubén Cano, argentino de Mendoza, ariete del Atlético de Madrid, fue 12 veces internacional y colega y compadre tuyo. Sí, Fue. estuvimos 2 Creo años. que anécdotas con él a montones, ¿no? Muchísimas. Este año viene al Atlético de Madrid, Este año precisamente. llega del Elche, ¿no? Sí, sí, llega el Elche, me parece que fue, Sí, luego al Atleti, Elche, sí. y yo, vamos, he tenido la suerte de coincidir con él en Tenerife y, vamos, anécdotas tendríamos para 2 programas. Y luego, lo del gol, ya no te quiero ni contar. Luego vamos a ver un gol muy importante en su vida. Hablamos ahora de Antonio Olmo, natural de Sabadell, defensa del Barcelona, 13 veces internacional, debutó en Dublín, y José Luis, un jugador de los denominados de club, ¿eh? Sí. Regularidad toda. Sí, ¿eh? sí. Siempre Era- cumplidor. Era un buen jugador, cerraba muy bien atrás, era un jugador de clase, quizá un poquitín lento. Y Camuel posiblemente lo recuerde de jugar en Llaranes con el Barcelona Atlético. Con el Barcelona Atleti he jugado, que me parece que venía también Calderé, puede ser, de la extrema izquierda. Calderé venía Con los juveniles, en ¿no? este mismo año, pero con los juveniles, con los Carrasco, juveniles. sí, Yo me recuerdo- me sí, con recuerdo Carrasco y de- Moratalla. sí, sí. Vemos más internacionales. Idígoras, guipuzcoano de Oñate, extremo de la Real Sociedad. Solo fue una vez internacional en Dublín, en el partido de Eire. Luego se fue a México, entre otros equipos. Acabó en el Hércules, creo, si no me equivoco, por ahí anduvo. Vemos ahora también a otro jugador, a otro portero. Otro de Vaya los- porteros que otro de tenemos los hoy. grandísimos. Camuel, Otro Luis de Miguel los- Arconada. De lo grandísimo, para mí uno de los más completos que he conocido, porque este 68 veces lo internacional. tenía todo. Tenía una cosa que decían que no bloqueaba, ¿eh? Muchas veces ponía la palma y dejaba el balón muerto en área pequeña. Decían Camuel, que tenía manos blandas, que era una frase que solía decir, pero a mí me encantaba Sí, Juan, siempre. Era buen portero, pero para mí en los momentos cruciales falló. Bueno, pero Es decir, tanto- La final de la Eurocopa, No, por ejemplo. perdona. Sí. Ya. En el campeonato del mundo de España Ah, bueno, falló. España también. En la final de Francia falló. En los momentos de... En momentos decisivos Sí, pero- quizá le marcó un tenía poco eso. otro de los También- problemas también muy, Iríbar, muy también bien. Iríbar. Pero Camuel, lo de siempre, los fallos del portero Claro. son como 100 evidente. del Y delantero. era muy bien debajo de la puerta, muy bien. Sí, era muy rápido. Pero fallaba en la Camuel, es salida. curioso, decían que uno de sus También- secretos se basaba en la potencia de piernas. Pues Sí, sí, señor. sí. Que Lo tenía. puedo decir porque yo tuve la suerte de conocerle y de estar en mi negocio porque me trajo una fotografía, el último, que cuando ganaron la Liga, en el Molinón, y yo por mediación de una amistad que teníamos los dos, vamos, yo cogió y yo le dije que era un enamorado de él y vino personalmente porque él se marchó de aquí, no sé qué viaje tenía, si selección o algo, o no sé qué viaje tenía, y me vino y pasó por mi negocio a dejarme personalmente la fotografía. Vemos al último de los debutantes. Hablamos de Rafael Marañón, de Olite, Navarra, extremo del Español. También jugó en el Sporting. Sí. También, además del Real Madrid y otros, ¿no? Era un buen extremo también. Rafa Digo Marañón, yo que ¿no? también, incluso con la selección, a Iríbar y a Ramallés les metieron goles Que famosísimos. Es curioso, perdona José Luis, lo de Marañón, porque cuando dicen que es noticia, cuando el hombre muerde al perro, ¿no? Creo que fue Marañón el que lesionó a Clemente, si no me equivoco. No, pero no fue este Marañón. Ah, no fue este. Fue otro. de Pablo Marañón, Ah, que bien. era Otro. jugaba en ese momento, jugaba en el Sabadell, me parece. Bien, no era era ese. medio derecho, había jugado en el Atlético de Madrid y había jugado en el Barcelona, de medio derecho. En todo Era caso- un buen jugador, pero bueno, tampoco era nada extraordinario. Marañón era yo un lo vi buen aquí contra la marcador. Avilés con el Sí, Sabadell. No, pero este era otro. Bueno, y también hay que decir que España juega para la Olimpiada, en la Olimpiada de Montreal, y es eliminada porque juega Sí. contra Brasil y contra Alemania y pierde con los dos. Sí. Y lo digo porque uno de los jugadores que juega con España es precisamente un asturiano que es Cundi. Cundi, efectivamente. Bueno, esos partidos que dice Juan del preolímpico, pero metemos hoy la sub-21 porque por primera vez La la primera UEFA la Copa de Europa. se empieza a jugar la sub-21. Anteriormente era la sub-23, Camuel, pero como eran ya un poco veteranos para algunos, pues dicen, hay que bajar esto, Y vamos a poner la sub-21. Y esta fue una de las primeras selecciones de España. Aquí vemos la que ganó en Vallecas a Rumanía por 3-0, con Maceda, entonces en el Sporting, San José, Goicoechea, Joaquín, también del Sporting, Marcelino, el lateral del Atlético, y Manzanedo, otro buen portero, Camuel. Sí. Y abajo vemos a Dani, Idígoras,
Vitoria, Tente Sánchez y López Ufarte. Podían jugar dos mayores de la edad. 21 años, 21, ¿no? entonces posiblemente Dani fuera uno de ellos, posiblemente casi aquí, ¿no? seguro, Sí. y no sé el otro quién podría ser. Goicoechea no. No lo sé, no te lo puedo decir. Igual ni lo había, a lo mejor. Tente Y, Sánchez, sí, posiblemente. es fácil también que hay lo hubiera, el sí. campeonato sub-18 de la UEFA, que España juega contra Suiza, contra Holanda, Bueno. y pierde en casa con Holanda, y aunque empata después en Holanda y gana los dos partidos contra Suiza, pero no vale para nada porque se clasifica Holanda. Bueno, pues dejamos aquí la selección española y vamos ya muy rápido, porque el tiempo apremia, con lo que pasaba en los campeonatos domésticos en España. Ahí lo vemos, la Liga la ganaba el Atlético de Madrid con un punto más que el Barcelona. El Barcelona de Marinus Michels. Luis Aragonés entrenaba al Atlético de Madrid, tercero. Ahí figuran 6. 6, bueno, pues creo que fueron 45 para el Barcelona. Ahí hay un pequeño error, ¿eh? Son 45 para el Barcelona. El tercero fue el Atleti de Bilbao, 38 puntos, el Atleti de Coldo Aguirre. Cuarto, Las Palmas, que fue el animador de la Liga. El equipo que entrenaba Roque Olsen entonces. Bajaban directamente el Zaragoza de Lucía Müller, el Celta de Carmelo Cedrún y el Málaga. Subió el Sporting, el Cádiz y el Rayo este año. El máximo goleador fue Kempes, del Valencia, seguido de Marañón y Clares. Y Reina, el menos goleador. El Barcelona son 45 los puntos. 45, correctamente, hay un pequeño error ahí, sí. Y vamos a ver cómo quedaba en la final de Copa. Era este el resultado. Un gran partido, yo me acuerdo de él. Betis 2, Atleti de Bilbao 2, marcaban López en 2 ocasiones y Carlos Ruiz y Dani. En los penaltis 8-7, se llegaron a tirar 20 veces. Y otro 20 gran penaltis. portero protagonista aquí, porque falla el penalti. Falla el Falla el penalti, penalti, Iríbar. Iríbar. ¿Quién se lo iba a decir? ¿no? Iríbar. Bueno, vamos rápido con imágenes de la Liga, por ejemplo. Julio Menéndez, nuestro realizador, que nos va ofreciendo ya imágenes, por ejemplo, fichajes de esta temporada. Camuel, Marito Kempes llegaba de Rosario Central para el Valencia, a la vez que José Carrete, que dejaba el Oviedo para ir al Valencia. Sí. Dos buenos fichajes para el club che. Sí, y Pereira, y Juan Carlos, y Juan. Diarte, Y vemos, por ejemplo, y Adorno, y Botubot. y a otros y como Arias. Arnold Muren, que había sido campeón de Europa con el Ajax, lo fichaba el Betis, aunque por aquí no hizo gran cosa, José Luis, No. Arnold Muren. No. Y vemos también a Brindisi, Miguel Ángel Brindisi, que lo Este fichaba a sí- Las Palmas procedente del este sí Huracán. jugó bien. Unión Deportiva Las Palmas. Sí, fracasó como entrenador aquí, pero como jugador lo hizo muy bien. Más fichajes de esta temporada. Henning Jensen no lo hizo demasiadamente bien, tampoco fue de los peores. Venía del Borussia Mönchengladbach, precisamente, el danés para el Real Madrid. Y este sí que me gustaba a mí, Héctor Escota, San marcó Lorenzo 13 goles. Venía de San Lorenzo de Almagro. De San Lorenzo, que Pero los escotazos, Lo tú vi, no lo sufriste. lo vi jugar yo en el campo de allí, en Argentina, en Buenos Aires. Ajá. Ese mismo año que vino precisamente para el ¿Qué lo Sevilla. querías traer para el Oviedo? Sí, pero costaba Pero mucho costaba dinero mucho, ¿eh? y no podíamos pagar. Bueno, y además de ellos venían 3 portugueses de una atacada. El guardameta, otro más, Camuel, esto Damas. es un homenaje hoy. Racing, sí, ¿Te acuerdas sí, de, Damas del Racing. de Víctor Damas? Mucho me- Venía del Sporting de Lisboa para el Racing de Santander. Sí, me ha tocado, sí. Y también venía Rui Jordao, un goleador del Benfica para el Zaragoza, 14 goles metió y aún así el Jordao. Zaragoza bajaba. Y Joao Alves, que venía del Boavista para el Salamanca y lo hizo muy bien. Que Arriba a la habían derecha lo sido, vemos. algo traía, aunque era un equipo muy modesto de aquella, el Boavista, no soñaban ni por lo más remoto ser campeones de liga como fueron recientemente, pero habían ganado la Copa 2 veces y Joao Alves había sido la figura. Es curioso porque luego Jordao se marcha, pero se marcha el enemigo del Benfica. Sí, bueno, esto solía ocurrir bastante, que una vez que se marchaban, sí. Es curioso, no hemos visto fichajes de los dos primeros. Ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid hacen grandes fichajes. Bueno, y el son los primeros. Barcelona, Hombre, el Barcelona pues llega precisamente Olmo del filial. Amarillo, Olmo, Carreño, Mauro Botelli y No, Martínez. Carreño no, Carreño- Carreño estaba cedido al Hércules. Pero Sí, que pero viene, bueno, pero ese año pero lo entraba lo en el equipo. recupera Sí, pero como bueno, equipo. total, Y el para lo que Atlético tuvo. de Madrid, a Rubén Cano, también muere Becerra, que había sido cedido. el brasileño, ¿no? No, el argentino. No, Ah, el brasileño. no, era sí, brasileño. Brasileño, Becerra, pero en Becerra Argentina brasileño. es donde Sí. es cedido a un equipo argentino y muere. Y Rubio y Robi, que también. Quizá el más conocido de los fichajes del Barcelona, y lo hizo muy bien, fue Ramos, ¿no? El lateral del Español. Sí, José Luis, sí, ¿eh? sí, que había destacado mucho en el Español. Bueno. Y Amarillo era un lateral que destacaba, era uruguayo, destacaba en el Valladolid y lo había incorporado el Barcelona y bueno, lo hizo bastante bien. Vamos a ver una imagen- Durante varios partidos, luego se quedó, al poco tiempo se quedó. Vamos a ver una instantánea del campeón de Liga. Bueno, y el Bilbao que firmó
a Churruca, pagando Por supuesto. 51,5 millones de pesetas más el Chato Núñez, cedido al Sporting. Dicen para pagar Mareo, de alguna manera, ¿no? De la gran inversión que hizo el Sporting. Exactamente, porque ese año es cuando se compra Mareo. Una foto preciosa. Y no sé si incorporarían al ASA. ¿Incorporarían al ASA este año el Atleti de Bilbao, del Granada? No sé, ¿O fue el año anterior? Exactamente. Sí. Vemos una foto del campeón, del Atlético de Madrid, con Leal, Alberto, Mira, que lo Alberto. tuvimos aquí ya en su día, Alexandre, Reina, Marcelino, Luis Pereira y Venegas. Y abajo vemos a Capón, Aguilar, Rubén Cano, que hizo 20 goles en Liga, Robi y Rubén Ratón Ayala. El Atlético cantó el alirón en el Bernabéu, y lo vamos a ver, ¿eh? El gol de tu compañero y sin embargo amigo, Camuel, Rubén Cano. Vamos a ver el gol que marcaba en la penúltima jornada de Liga en el Bernabéu, ¿eh? Empataba a 1 y ese gol, bueno, ese y los otros anteriores, lógicamente, pero ese que vemos ahí es el que le daba al final el título al Atlético de Madrid. Luego todavía queda una jornada, pero ya Yo lo he visto bastante, sobramos. los tenía locos con la cinta, lo tenía todo metido allá. Vemos ahí, por ejemplo, ahí vemos a Pacheco, ¿no? El otro portero, Pacheco, ¿no? Pacheco, el portero Era Pacheco, este, ¿no? sí. Ahí veíamos al Titular, Atlético de Reina. Madrid ganando la Liga. Pacheco jugó 5 partidos. Estaba Tirapo también, pero Tirapo no jugó ninguno. Mariano Tirapo. Sí, Mariano, un sí. portero con una condición. Que el hermano estaba en el Valencia. Bueno, Juan, tú antes comentabas, comentabas lo de las vallas. Lógicamente eran momentos convulsos, había bastante violencia en los campos. Entonces el gobierno, supongo que sería, a través de la federación, ¿no? Pues mandaría poner las vallas, aunque fue, digamos, un hecho puntual, el detonante que ya de alguna manera provocó esa decisión, ¿no? Vamos a ver esa imagen que tenemos, esa instantánea. Concretamente es la expulsión de Johan Cruyff por el árbitro Melero Guaza. Los altercados inspiraron a los federativos la colocación de esas vallas a raíz de esta... es famosa, legendaria, la famosa frase de Johan Cruyff. Manolo, le decía a Clares, a su compañero Clares, Manolo, marca ya. Melero entendió que se lo decía él y tras la expulsión el Barcelona acumuló 6 partidos sin ganar. Hubo altercados y la federación de alguna manera dijo aquí hay que poner vallas y creo que fue lamentable, ¿no? Eso de las vallas, Camuel. Ya me acuerdo que en tu campo, en el Santa Bárbara, que es como me gusta llamarle, se pusieron. Sí, se pusieron. No, se pusieron en todos los todos los campos campos, de primera y segunda sí. división. Y además eran subvencionados por la Federación Española. Porque, por ejemplo, en el Real Avilés, que estaba en regional y luego en tercera, no llegó a haber vallas Pero en el hubo antiguo campos campo. donde hicieron foso. Sí, Foso no, también. también. Había que poner un obstáculo para que los espectadores no pudieran saltar al terreno de juego. Bueno, el Real Madrid ya dijimos que bochornoso, quedó noveno, muy mal en Europa y de alguna manera pues fue una de las peores temporadas del club blanco. Sí. No deja de ser sorprendente. ¿Y qué pasaba en la Copa? Antes lo decíamos, un guardameta como Iríbar fue a fallar el penalti decisivo. Vemos el equipo campeón, que era este que vamos a ver ahora en pantalla. El Real Betis Balompié. Gran portero. A partir de ahora, Camuel le iban a llamar el Eurobetis. Y hay otro gran portero ahí, ¿eh? Y hay un asturiano ahí, ¿eh? Vamos a decir primero quiénes están, si os Mejido. parece. Vemos a Rafa Iriondo, el entrenador. ¿Te acuerdas, José Luis, que también lo tuvimos, ¿no? En nuestro programa, ¿no? Sí. Sí. Cuando fue jugador del Atleti Bilbao. Vemos a Esnaola, Bizcocho, Biosca, Sabaté, López y Cobo. Y abajo García Soriano, al lado del masajista. A la banda, Mejido, Cardeñosa y Benítez. Alfredo Mejido tenía el pelo parecido a García Soriano, ¿eh? Con esa cabellera. Y había otro jugador muy importante aquí que no jugó este partido de la final, pero llegó a Eulate, ¿no? Aquí vemos a los dos que juegan, que salen en la segunda parte y no están en la foto inicial porque salieron de suplentes. Sí, Del Eulate, Pozo. el famoso Eulate, ahí lo vemos a Camuel. Del Pozo Y a Del Pozo, con la Sin copa. embargo, hay otro que no jugó, pero que sería muchísimo más famoso con el tiempo, que era Gordillo, que empezó a jugar de extremo izquierdo. Ya estaba en el Betis. Había jugado Este 6 o 7 año partidos se de liga. incorpora se incorpora. precisamente al Betis. Y había jugado 6 o 7 partidos de liga, pero de extremo izquierdo, ¿eh? Ahí veíamos a Fue un Eulate, entrenador, Camuel, no recuerdo que yo me cuál, acuerdo de verlo, y yo no sé si pasa estabas tú en el la- Real Avilés, pero venía con la Ponferradina. No sé si estarías tú, Eulate. Sí, precisamente. Sí. Me acuerdo de verlo. Hemos ganado aquí 3-1 en el... Yo creo que fue contra el Avilés. Pero sé yo, si fue- yo el partido que me recuerdo es aquel famoso de Johan Cruyff contra el Levante, cuando realmente, ya te digo, el 7 Pousada, el 9 Eulate y el 11 Campuzano. Y faltando 12 minutos para empezar, le pidió el utillero, dice, trae el 9 y lo puso Johan Cruyff. Bueno, hablamos un poquito de los asturianos. Los dos grandes están en segunda división. Vamos a ver dos instantáneas de ellos. Por ejemplo, comenzamos con este Sporting de Doria, Castro, Joaquín, Killer, Núñez. Abajo está Ciriaco, Morán, Quini, Mesa, Ferrero. El entrenador era Vicente Miera y el final de liga fue... ¿Tú nos lo puedes resumir muy rápido, Juan? Primero vamos a ver un Oviedo. Bueno, y muy rápido los resúmenes, ¿vale? Vemos a Ratomir Dukovic, Sí, a Francisco Galán, a Vicente González Villamil, a Laguna, Luciano Laguna. Jaquet,
Masi, compañeros tuyos después, José Antonio Samuel. Rodríguez De aquí Callejo. 9. Vemos a Javier, agachado a la izquierda. De esta foto no Álvarez, nueve Álvarez. compañeros. Un jugador que lo hacía mal, creo. Iriarte, Clemente Iriarte. creo que la tocaba mal. Clemente Iriarte. Marianín, Mariano Arias Chamorro. Enrique Galán, que marcaba 20 Enrique goles. Galán Bayarri. Y Josu Ortuondo. Josu Ortuondo. Este equipo perdía 1-0 en Vallecas. Perdió los 2 últimos partidos y no subió a primera. Por muy poco. ¿Por qué, Juan? Pues muy rápido, sencillo. Ya vuelvo a repetir lo que dije antes. En el penúltimo partido se enfrentaban el Oviedo y el Sporting en Carlos Tartier y ganó el Sporting por 1-2, con unos problemas que hubo, que la gente habló demasiado, que nos... ¿Tú sabes que algo, Camuel? Yo sé que no se ajusta a la realidad, nada. ¿Tú le pasas? No, nada, Juan, ninguno de los comentarios... Camuel estaba en el Fue un Incidesa. partido. El Sí. empate, Yo el sustituyo empate a- hubiera hecho quizás que el Oviedo y el Sporting, ambos subieran a primera división, pero ganó el Sporting. Y el Sporting subió a primera y desde entonces no volvió a bajar hasta el año 98, De creo. todas formas, Y su mejor época. el Sporting este año tenía un equipo de cine. Para segunda división tenía un equipo Demasiado de cine. tiempo, demasiado. Con Castro, con Maceda, con Morán, con Kini, con Ferrero. Ferrero que con acababa de Mesa, llegar, que ¿no? empezaba, sí. Justo cuando- Y Maceda, que empezaba, esa temporada Maceda, empezaba. de central. Y Mesa también, habían venido los dos de ese año, se habían incorporado. Bueno, vamos a ver ahora cuál fue el mejor equipo asturiano en el tercer nivel del fútbol español, que era tercera división. Fue la última temporada en la que no hubo segunda B y el mejor equipo asturiano fue este. Y que nos lo diga Camuel, ¿quiénes están ahí? Pues sí. Empezando por otro portero más. Esta fotografía, pues mira, es, bueno, lateral derecho Gallina, Amoedo, Esteban, Antuña Novo, Antolín, Cuenca, un chico que vino a Inglaterra, Rafa de Diego, Miguel Ángel, Torre y el masajista Villa. Y Alberto Gran Villa, equipo. ¿no? Alberto Villa. Creo que Cuenca venía de Alemania, concretamente, Sí, ¿no? venía de un Alemania. equipo de tercera división de Alemania, se incorporó ahí porque en este partido estaba lesionado, me parece, Quirós, y no sé si Raya también, porque veo a Moedo, que es un chico que vino al Santa Tomás con una proyección tremenda, vino a Moedo y Llanes en aquella época, y luego Antolín, que viniera del Baskonia. Y tú estás ahí con 20 años. Este año Pues contra la no, Vilés, no contra tenía la 20 Vilés en años, esa regional tiene jugó a 19 Moedo. años. 19 tienes ahí. Ahí con 19, sí. Y ya estás al lado de Ballina, nada menos. Efectivamente. Qué jugador más Ballina bueno de era. Alcance, lo más grande que he visto en mi vida. Yo nunca he visto De nada hecho, igual. se ha comentado, y Juan me lo puede investigar mejor, que en el traspaso, cuando vino Sabino Barinaga a buscarnos, cuando vino el Oviedo, le llamó la atención porque estaba viendo el partido, porque nunca he visto un futbolista... Yo no sé quién era el lateral derecho del Oviedo, Juan, en este momento. pero lo Carrete que no González. sabía es una cosa. No sé quién era el Estaba lateral derecho. Esteban, Estaba que, Carrete estaba González. que Francisco Galán, Ballina Esteban. estuvo entrenando un año completo con el Real Oviedo y no lo quiso el Real Oviedo. Y no lo quiso. El entrenador, antes de venir al al Ensidesa, sí. cuando él Estaba jugaba en en la San zona Martín. de la cuenta del En San San Martín, Martín, en el San Martín, pues tuvo, y incluso el Oviedo estuvo pagándole toda esa temporada, pero estaba jugando en el San Martín. Bueno, antes y que venía se a nos entrenar. olvide, un saludo para Esteban, que lo vimos en la fotografía, pero no dio tiempo Sí. tal, que nos ve con gran frecuencia. Oye, Esteban, que ya Sí, estuvo aquí donde tú estás sentado. Estuvo Camuel. aquí ya y que nos ve con bastante frecuencia. Bueno, y ese año ascendieron el Ensidesa, Un montón de ellos, ¿no? ¿no? El Langreo, el Caudal, en lo que respecta precisamente a los asturianos. Por la remodelación Sí, porque famosa. fueron Orense, Ensidesa, Bilbao Atlético, Sestao, Ferrol, Langreo, Caudal, Compostela y Baskonia. Que la Greo le salvamos nosotros, Juan, en un partido que hemos perdido 4-3 para que no ganara, para que no subiera el Guernica, que quedaba en el puesto número 11. No sería el portero Bilbao, ¿no? Porque me Pues acuerdo no, aquel Bilbao. El portero, verdad que aquel día prefería estar en otro sitio que debajo de aquella portería. El Ensidesa quedó el tercero, el Langreo el séptimo, el Caudal el octavo y el quinceavo fue el Deportivo de Gijón. Bueno, que digo que vamos con el equipo ideal de fútbol de siempre, que llegamos al final Que del programa. antes estaba hablando y estaban hablando ahí con la foto de esta de Moedo, que sale de central, Sí. que está Moedo, que esta temporada estaba jugando con el Ensidesa Atlético Sí. y jugó contra el Real Avilés en regional. Bueno, el equipo ideal de la temporada 76-77 hemos elegido finalmente al Liverpool Football Club de Bob Paisley, que jugaba con este equipo en la final de la Copa Europa de Roma, ganando 3-1 al Borussia Mönchengladbach. Jugaban Clemens en la portería, Ray Clemens, Phil Neal, Tommy Smith, Emily Hughes y Joe Jones. En el centro del campo, Jimmy Case, Terry McDermott y Ray Kennedy. Y más arriba, Kevin Keegan, Hayway y Ian Callahan. Un gran equipo, Liverpool Football Club, equipo ideal de 1976-1977. Este año me parece que fue el último de Keegan, porque luego se fue para el Hamburgo. Para el Hamburgo, para Alemania. Sí. Creo que fue este año se Sí. fue, sí. Y vamos a ver ahora el Balón de Oro. Vamos ya con el Balón de Oro, Julio, si te Ficharon parece. a Dalby. El Balón de Oro de esta temporada es para el equipo, para el jugador que se enfrentó a ese equipazo. Alan Simonsen, ahí lo vemos, de Dinamarca. Luego lo ficharía el Barcelona un par de años más tarde o por ahí, ¿no? Segundo fue Kevin Keegan, el inglés. Y tercero, Michel Platini,
del francés, que en estos momentos jugaba en el Nancy, un modesto equipo que acababa cuarto. Todavía no había llegado al San Etienne. Ni siquiera al San Etienne había llegado. Cuarto fue Bettega y quinto Johan Cruyff, el holandés que estaba en el Barcelona. Bueno, estamos llegando a la recta final del programa. Siempre hablamos de un libro. Sí, no, un segundo antes de muy esto. rápido. Decir que en el Real Oviedo hay un hecho luctuoso que es la muerte de Emilín. El famoso extremo del Real Oviedo desde el año 30 y algo, fallece el 24 de febrero del 77. Y también decir que a tercera división ascendieron el Siero, el Real Avilés y el Gijón Industrial. Y a primera el Sporting, que ya lo dijimos. Bueno, hay que decirlo más veces porque pero no como hemos ya hablado lo he dicho, mucho. el Sporting Ya lo sé, pero hay que insistir un poquito porque no hemos hablado demasiado por falta quizá de tiempo. Bueno, hablamos siempre de de... Avilés, no hablamos tampoco de Santos y Tomás porque se hablaba de que era un equipo bastante malo y sin embargo tenía jugadores que daban un rendimiento para el momento, bastante sí. bueno. Santos y Tomás. Santos se cansaba de meter goles, estaba Tomás, estaba Angulo Hombre, también, entre Santos y Tomás, Alonso, el veterano 31 central goles. del Sporting, o sea, tenía jugadores Bueno, que... llegamos a la recta final del programa. El libro que les presentamos hoy, por primera vez, es una novela. Libros de fútbol no hay tantos, ¿eh? Y novelas yo creo que es la única que tengo específicamente de fútbol. Cuando éramos los mejores, de Juan José Armas Marcelo. Juancho Armas Marcelo, que quizá ustedes lo conozcan porque fue colaborador de Telecinco y de otros medios de comunicación. Es una novela autobiográfica en la que el autor revive la emoción de los compañeros y amigos que caminaba con un pie en la escuela y otro en el campo de fútbol, como él dice. Habla del sueño de jugar en el Real Madrid, pero sobre todo en la Unión Deportiva Las Palmas, de Guedes, de Tonono. En fin, fue premio Don Balón 1997, con un título La nostalgia del gol, y con el seudónimo de Coxis, cabeza de oro, Coxis. Juancho Armas Marcelo es una novela que, bueno, siempre no habla de fútbol específicamente, sino, bueno, pues los avatares o lo que le daba a su mente, ¿no?, para hablar de aquellas épocas doradas del fútbol canario, sobre todo. La pregunta que les planteábamos al principio: ¿qué guardameta fue en cierta ocasión Pichichi de primera división? Pichichi de su equipo, no de todo el campeonato, que ya es bastante. Vamos a verlo, ¿quién era? Estamos viendo a Carlos Alberto, el Loco Fenoy. Otro loco. Y tuve mucha amistad con él, una gran amistad he cogido con él, nos enfrentamos varias veces y lo de loco le venía pero al pelo. Al pelo, ¿no? Porque si nosotros estábamos un poquito, este ya era el número uno. A eso me refería yo cuando al principio... Como ahí vemos, fue el máximo goleador del Celta en la temporada 76-77. Marcó 5 goles y los 5 de penalti. No falló ninguno. Le metió uno al Madrid incluso. Lo cual indica que el Celta no estuvo tampoco muy brillante en cuanto el Loco Gatti, a goles. el Loco Fenoy. ¿Y a ti, Camuel, te llamaban de alguna manera? Pues... Oye, ¿por qué te llamaban Camuel, por cierto? Pues la verdad es que fue hace... Por Manuel, yo nací en Candás y fue, vamos, de muy pequeñito ya. Un hermano que pronunciaba mal y yo me llamo Ángel Manuel y empezó Camuel, y la verdad es que ha sido, pues, de la vida. Y ahora hablamos por Ángel Manuel, me parece que me llama la mujer, mi madre y poco más. Y el del registro civil. Sí, nada más, porque Camuel... Bueno, Camuel, pues ha sido un placer que estuvieras El ahí. placer Aquí. ha sido mío estar con vosotros. Y ¿A qué es bonito recordar tiempos? ¿A que es sí? muy bonito y sobre todo, claro, ¿qué voy a decir? Porque esto se sabe del fútbol, lo que no está... Habrá gente que pueda saber tanto como ellos, pero yo creo que más imposible. Y de ti, bueno, no puedo decir nada porque te conozco hace muchos años, con los libros y con todo. Sí. Para mí el placer ha sido para mí poder estar con vosotros. A vuestra disposición, es un honor sentarme en esta mesa. El honor es nuestro, Camuel. Muchas gracias por haber venido. José Luis, Juan, nos vemos en el siguiente programa. Sí, ya van quedando menos, ¿eh? Ya van quedando menos. Van quedando menos, pero bueno, si los vamos doblando, pues mira, a ver, queda el doble. Vamos a hacer una temporada de los 90 y como está muy cargada, vamos a partirla. Vamos a hacer solo fútbol internacional, ¿vale? Sí, Juan, ¿querías decir algo para terminar? No, nada más. Eso, vale. Bueno, pues entonces que nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Y a ustedes les emplazamos.